un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Fernando Figueredo Maricevich, autor de este libro que están viendo en pantalla, El Viñedo de Cusma, 2 continentes, una historia. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo te va? Un gusto, Luis. Gracias por recibirme. Así que queremos saber todo acerca de esta obra que tiene un poco de autobiográfica, un poco de historia familiar. Contar un poco acerca de cómo surge la historia del Viñedo de Cusma. Así como decís, está basada en la travesía de un migrante en el año 1834, un poco posterior a eso, donde empezó la migración a Sudamérica desde Croacia. Exacto. ¿Y cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo te surgió la idea de escribir este libro? Esa es una pregunta amplia, sí. Pero para hacerla corta es una investigación genealógica que realicé y empecé a meterme más en los orígenes de esta migración croata y bueno, me llevó a descubrir la forma, en parte porque es muy grande la migración, las historias, entonces cristalicé mi experiencia a través de una novela autobiográfica que se plasmó en un libro por la cual la editorial Intercontinental apostó. Eso tiene mucho valor para mí. Sí. Y luego como traductor público pasé la obra al inglés, que es el libro blanco que se ve ahí. Exacto. Entonces eso a través de Amazon se globalizó. Totalmente. Por ahí va. Por ahí va la historia, ¿verdad? Contar un poco acerca del personaje que es Mato López, ¿verdad? Que es un poco tu historia también, de esa búsqueda de tus antepasados, de tu historia. ¿Cómo llegaste a contar esa historia? Sí, yo recibo esa pregunta, pero también tengo que ser sincero. El personaje tiene mucha ficción también. También. Sí. Ojalá me haya pasado todo eso. Exacto. ¿Y qué es lo que le pasa a Mato? ¿Cómo empieza su historia? Básicamente trata, como una sinopsis breve, es la transformación de una persona por medio de los obstáculos que atraviesa a lo largo de su vida. Exacto. Entonces este personaje que se llama Mato va descubriendo su esencia a medida se adentra en esta historia de regresar a la tierra de sus ancestros. Exacto. Él viaja a Croacia. Regresa. Entonces en búsqueda de unas supuestas notas de propiedades que tiene. Y en el transcurso aparecen sorpresas que él no se imaginaba que iban a ocurrir. No solamente económicas, sino amorosas, emotivas. Le mienten, le estafan. Entonces, eso hace que la novela tenga una trama bastante intensa, acercándose al final. Exacto. Y el relato de lo que es los sitios, los lugares, también los conoces bien porque estuviste por allá por Croacia. Sí. Bueno, de hecho yo soy ciudadano croata. Exacto. Y eso, justamente, tu pregunta me hacía mucho el dueño de la editorial. Vos notás cuando alguien vivió. Exacto. Y escribió un libro basado en esa experiencia. Así que yo creo que se nota eso. Y sorpresivamente me llevó a la nominación del Premio Nacional de Literatura en el año pasado. No gané, pero bueno, hay tiempo. Pero estar nominado ya es celebramos eso. Totalmente, sí. Total. ¿Y qué va a encontrar el lector en el Viñedo de Cusma? Contarnos acerca también un poco del título, ¿verdad? Que también es invita bastante a la lectura, ¿no? Una buena pregunta. Yo diría la transformación del personaje. Cómo empieza, ¿verdad? Como un joven inexperto, ¿verdad? Iluso, termina como una persona seria, capaz de tomar responsabilidad de su vida. Yo creo que esa transformación es el hilo conductor de la historia. Exacto. ¿Cuántos años tiene el personaje de Mato? Un personaje joven, creo que tiene 30 o 29. Tiene energía todavía. Tiene energía todavía para esa búsqueda. Pero es un poco también la búsqueda de muchos latinoamericanos que ven la historia de su familia porque uno quiere conocer el origen, ¿no? Claro,
se aplica a cualquier migrante. En este caso simplemente fue Croacia, pero hoy en día el libro, justamente estuve viendo y tiene compras en Suiza, en Estados Unidos. O sea, hay gente que independientemente al país vivió esa experiencia de que sus ancestros migraron. Según entiendo, no soy un experto en historia migratoria, pero tenemos una migración grande de Italia, por ejemplo, en Paraguay y de otros países. Creo que el 38% de los apellidos algo tiene un origen italiano, imagínate. Es muchísimo. Es muchísimo, ¿verdad? En un país donde generalmente se nos enseña que la mayor parte vino de España, que es como que el relato oficial que tenemos, pero hay muchísimas poblaciones. Sí, muchísimas. Claro, hay muchísimo más. De hecho, bueno, yo me acerqué a Croacia por mi relación con él, pero hay también otras colonias, otras colectividades, otra diáspora, ¿verdad? Exacto. Y hablando un poco acerca justamente de la población migrante de Croacia en Paraguay, se conoce muy poco acerca de este grupo que llegó a principios o fines del siglo XIX, ¿no? Sí, se nota, vos leíste ya. Un poquito, sí. Sí, así como decís. Ahora, en cuanto a volumen, no se compara con otras, pero es gente que logró llegar hasta acá. Imagínate, yo siempre digo cuando doy mi charla o me voy a un colegio a hablar, imagínate lo complejo que era salir en un barco, no sabes si vas a vivir o morir, y no tenés WhatsApp, no tenés nada, tenés la foto de la que va a ser tu esposa, no sé, o alguien que te espera. ¿Cómo la encontrás? Totalmente. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos desde el celular, hacer tu, ¿cómo es? Booking y te vas nomás ya. Tenés un WhatsApp y eso no existía. Totalmente. Llegar a un país que tiene otra lengua, totalmente, que probablemente no te van a entender cuando llegues, ¿verdad? Es un desafío impresionante y un coraje de esa gente que emprendió ese viaje. Muchos niños, adolescentes todavía que vinieron a América, ¿verdad? Sí, esta es una historia que yo escuchaba de chico. Sí. Mi tío abuelo era el monseñor Marisevich y él siempre hablaba de Croacia, pero era una utopía llegar hasta ahí. ¿Cómo haces en esa? Incluso hace 40 años era difícil lograr comunicarse, pero con toda la tecnología hoy se logró esa conexión. Vos sos ciudadano croata también Sí. y paraguayo, tenés esa doble... Tengo la doble ciudadanía. Y también voy allá, ¿verdad? A menudo. Tengo amigos, tenemos parientes. Y eso más o menos también va con el libro que une dos culturas tan diferentes, ¿verdad? Exacto. Me imagino que también hay diferencias, pero al mismo tiempo similitudes. ¿Cómo es esa relación entre las culturas de Croacia y Paraguay? Por ejemplo, para hacer una analogía muy simple, digo que cuando, en el caso, ¿verdad? de mi ancestro, llegó, era el grupo mayor llegaba a Buenos Aires, pero ellos fueron, creo, 12 que se atrevieron a ir más lejos. Esto no era un monte, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿verdad? Total. Y al llegar él eligió, porque en esa época las tierras, ¿verdad? Era más accesible, pues. Sí. Eligió Ipacaraí y se levantaba y veía al lago. Eso le recordaba a la isla de donde salió, que era Las Tobos. En un intento de despertarse y ver el mar, era lo más parecido que él encontró acá, el Ipacaraí. Exacto. Así que esa es una analogía. Realmente, sí, claro. Se imaginaba él, estoy en la isla de Las Tobos y estaban mirando el Ipacaraí. Totalmente. ¿Y la historia de tu familia, en qué año hacen esa migración? En esa época, en 1890, 93. Aproximadamente. ¿Él vino solo con un grupo de familia o amigos? ¿Cómo fue la llegada? Y bueno, eran grupos que salían, sí. ¿Verdad? Esos barcos salían justamente en la parte de atrás del libro se ve el barco. El barco, sí. Una foto fabulosa de Boskovic, creo que es el apellido del fotógrafo. Y esos barcos iban desde el puerto de Split en Croacia, iban a Trieste, Italia, y la mayoría se concentraba en 3 puntos.
iban a Sudamérica, Puerto de Buenos Aires, Estados Unidos, Nueva York, y otros se fueron hacia Australia. Entonces era a quién le va mejor, ¿verdad? Claro. Porque era incierto. Entonces, después de 2 años, se volvían a comunicar y al que le iba mejor, ahí se iban todos. Exacto. Era como una estrategia, fabuloso. Claro, claro, y buscando un mejor futuro para la comunidad, ¿verdad? Claro. Y las condiciones en las que ellos estaban en su país, ¿por qué salían de...? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Yo sigo investigando, en el caso de mi ancestro, era también un aventurero, eso hay que dejar en claro, ¿verdad? Porque nadie se anima a... Totalmente. A abandonar su país, ¿verdad? Así tan fácil. Ahora, hay una razón probada, científica, que es la presencia de la peranóspora, la cual hablo yo ahí. Y es un hongo insecto, sí, que atacaba esos viñedos, porque en esa zona tenés olivos y viñedos. Exacto. Entonces eso fue como una peste que atacó, y si esa es tu forma de vivir, vos necesitas salir al frente. Entonces, total. Un golpe económico seguramente muy grande para ellos. Sí, muchos otros no también, ¿verdad? Tenían negocios, otros eran aventureros, que es el caso que yo más asemejo a mi ancestro. Pero hoy en día volvés ahí, te vas a la isla y es una belleza. Los viñedos están florecidos. Por eso el viñedo de Cusma. El viñedo era de Cusma, el ancestro que vino. Así es. Fernando, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y también la oportunidad de contarle a la teleaudiencia de Un Mundo Alucinante y de ABC TV de qué se trata tu novela, y también darles la oportunidad de llegar a poder leerla. Un gusto, Luis. Siempre veo el programa, me parece muy interesante, así que soy fan de ustedes. Muchísimas gracias. Era Fernando Figueredo Marisevich, que vino a hablarnos del viñedo de Cusma, esta novela que cuenta un poco ficcionada la historia de su familia y también de la migración de Croacia a Paraguay.